Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Formato Arte, un podcast coproducido con Hijas del Arte, plataforma de difusión de arte contemporáneo, en el cual vamos a debatir y desmitificar diferentes cuestiones relacionadas al arte. Si alguna vez pensaste que el arte es aburrido o directamente no lo entendiste, este podcast es para vos. Porque no solo vas a aprender y llevarte mucha data, sino que también te vas a divertir. Acá no buscamos respuestas, sino que todo lo contrario, buscamos indagar y cuestionarnos absolutamente todo para poder sacar después nuestras propias conclusiones. Yo soy Viti Acosta, curadora de arte, comunicadora y gestora cultural, pero no estoy sola. Me acompaña un equipazo compuesto por Paula Giulietti, Agus Mendizábal y por supuesto Hijas del Arte. Si alguna vez te preguntaste cómo llegamos de Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina a Malevich haciendo cuadrados de colores, o si viste esa noticia en que subastaron un Rothko por más de $22 millones y pensaste, pero eso lo podría haber hecho mi sobrina de 4 años. Van a ser algunas de las cuestiones que vamos a intentar responder a lo largo de este podcast. Así que te aconsejo que te pongas cómodo, te hagas un cafecito, un té, te sirvas esa copita de vino y si estás listo, empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Formato Arte, tu nuevo podcast de arte favorito. Y bienvenidos también al último capítulo de esta primer temporada inaugural llamada Yo también podría haberlo hecho. Hoy es un día sumamente especial, porque vamos a hablar de un tema que nos intriga y compete a todos los que estamos aquí reunidos. Es decir, el arte contemporáneo. A mí me pasa que voy a ver arte y hay cosas que realmente no entiendo, porque seamos realistas, hay muchas cosas del arte contemporáneo que no se entienden y nos pasa a todos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Es acaso tan exclusivo que deja a varios afuera? ¿Es un negocio? ¿Es un chamullo? ¿Una basura? ¿Cómo se relaciona todo esto con el arte conceptual? Porque están bastante emparentados. ¿O en realidad este arte o es amparte? Y como siempre vamos a situarnos en espacio, tiempo y arrancar con el contexto. El arte contemporáneo podríamos decir que nace bastante en paralelo con el arte conceptual, ¿no? Tengamos en cuenta que post-vanguardias, leyendo la historia en clave de post-modernidad y a partir de los 60, como ya dijimos varias veces, que allí es cuando pasaron muchas cosas. Pero teniendo en cuenta el contexto, vamos a darte diferentes claves para que puedas entender el arte contemporáneo. Primero tenemos que hablar de un factor muy importante que es la temporalidad. Si buscamos arte contemporáneo en Google, Wikipedia o donde sea que nos diga el significado, vamos a ver que dice algo así como arte de nuestro tiempo relacionado a la sociedad actual. Y entendemos eso porque sí, el arte contemporáneo puede que sea un reflejo de la sociedad, pero ¿es contemporáneo hasta cuándo? O sea, ¿esto en 100 años va a seguir siendo contemporáneo? ¿Y hace 60 años también era contemporáneo? ¿Qué problema temporal hay ahí? Porque el arte contemporáneo no está ligado a una época específica, sino que está más ligado a un estilo. Y esto hay que entenderlo de alguna manera. También, otra clave muy importante es el hecho de tener en cuenta el soporte y los materiales. ¿Qué pasa acá? Cambia el soporte, cambian los materiales, todo se diversifica, se rompe el cubo blanco, el arte se apodera del espacio, no hay límites. O sea, ya vimos que en el arte conceptual ya los límites estaban súper difuminados, imagínense ahora. Ahora no solo hay objetos que son considerados obras de arte, sino que también hay instalaciones, performance, happenings, se hace arte con el cuerpo, se hace body art, se hace net art, arte con tecnología, con videoarte, la escultura se expande, la pintura también se apodera hasta del paisaje, de la naturaleza, con el land art, y hasta me atrevería a decir que el criptoarte también es arte contemporáneo, ¿no? Toda esta movida del arte digital que estamos viviendo hoy en día. Y para ejemplificar un poco estas cuestiones, podríamos mencionar a Marina Abramovic, que es como la madre o también le dicen la abuela de la performance,
O hablando de happenings, podemos mencionar a los dadaístas o al grupo japonés que se llama Grupo Utai, que fue súper importante para la época y fue quienes indican como el inicio de los happenings y las performances. También, bueno, podemos dar miles de ejemplos más de body art como Yves Klein o artistas contemporáneos más cercanos al tiempo en el que vivimos nosotros como Ehrlich, Kunz, Hirst, Olafur Eliasson y miles más que vamos a seguir mencionando a lo largo de este podcast. Otra de las claves que nos van a ayudar a entender el arte contemporáneo es que el arte contemporáneo es interdisciplinario. Ya decía hace un ratito que todo se diversifica y no solo que se diversifica, sino que también se mezcla. Se mezclan tanto los estilos como las disciplinas. Ahora ya no está dividido todo por géneros como pasaba antes. Por ejemplo, no existen los géneros como el bodegón, el retrato y demás, sino que todo se cruza, se mezcla para generar algo nuevo. Quiero traerles como ejemplo a Olafur Eliasson. Él es un artista danés que la rompe toda. Él trabaja con luz, agua, estudia el espacio y hace instalaciones monumentales. Y traigo a colación a Olafur Eliasson porque él trabaja con la ciencia. Lo que él quiere hacer es sintetizar el arte y la ciencia. Tanto así también como hicieron los artistas del Renacimiento, ¿no? Podríamos hacer un paralelo con estos artistas de la actualidad y los artistas del Renacimiento. Porque los artistas del Renacimiento no eran solo artistas, sino que también eran científicos y estudiaban otras disciplinas. Entonces podríamos decir que un poco todo esto se repite, ¿no? Tal vez a Olafur Eliasson lo conocen por varias obras que se viralizaron o que fueron sumamente conocidas, y una de ellas, para que lo ubiquen un poco mejor, es The Weather Project, que ahí lo que hace el artista es recrear un amanecer, una puesta de sol dentro de un museo de arte moderno en Inglaterra. Y es una locura lo que hace, porque no solamente de nuevo se repite esto de el arte se apodera del espacio, sino que tiene esta idea de que el espectador esté de una manera activa y la experiencia sea inmersiva. No es solamente contemplar la obra en sí, sino que presenta la obra como un espacio habitable, y eso me parece súper interesante. También tengamos en cuenta que otros artistas argentinos, como por ejemplo Leandro Ehrlich, también trabaja con otras disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, y también lo fusiona con el arte. Él es también un súper artistazo que tuvo hace unos años exposición en el Malva y es conocido mundialmente, así que también pueden buscar y ver más obras de él. Obviamente Ehrlich no tiene solo la obra de la pileta, sino que también tiene un montón de obras también interesantes, y una que tal vez hayan visto previamente es la del obelisco. Lo que hizo fue hacer desaparecer la punta del obelisco y llevarla a la puerta del Museo Malva. Esto también es una locura. Es trabajar con todo un equipo y hacer como una ilusión, un truco de magia para que algo desaparezca, y toda esa acción, todo ese proceso creativo, todo ese proyecto es lo que se convierte en una obra de arte. Hago una pausa acá para decirte que si te gusta toda la data que te estamos pasando y querés colaborar con la producción de este podcast, te proponemos que nos invites un cafecito. Cafecito es una plataforma de crowdfunding que busca unir a creadores de contenido con gente que quiera aportar a lo que hacen. Y si quieres apostar a Formato Arte y darnos una mano, puedes entrar al link en la descripción del podcast o al link en bio de Instagram de Hijas del Arte y ser parte de este bellísimo proyecto. Otra de las claves que tenemos para entender el arte contemporáneo, hay que empezar a pensar el artista desde otra manera. Porque el artista pasa de ser una persona súper erudita, como lo veíamos en otras épocas, a ser una persona como cualquier otra. Porque el artista también va a tener un rol polifacético, no se va a dedicar solamente a una disciplina o solamente al arte, sino que van a hacer también cosas en paralelo. Por ejemplo, un gran artista que también probablemente ya hayan escuchado hablar de él es Jeff Koons. Jeff Koons es artista y a su vez es empresario, era corredor de bolsa, sigue estando muy emparentado con el mercado y el mundo de las finanzas. Es decir, que el artista erudito, creador de la obra maestra, que pintaba y esculpía de día a noche, esa figura un poco se rompe.
También hay que tener en cuenta que el camino artístico de estos artistas es un poco individual porque más allá de que trabajan en estudios con grandes equipos, y creo que un poco quien empezó con esto fue Warhol, no sé si sabían, pero Warhol es un artista pop, sí, está vinculado con el pop, hizo también varias obras de arte en diferentes formatos, pero lo que hizo Warhol y fue disruptivo en su momento porque creó un taller que se llamaba The Factory, en el cual creaban obras en serie. Sí, sí, como si fuese una fábrica, literal. Entonces empezó a trabajar con un equipo y de nuevo no era él específicamente quien ejecutaba sus obras. Y los artistas contemporáneos también van a trabajar en estudios, tanto Hirst como Kunz, como Ehrlich, como Olafur Eliasson, tienen equipos compuestos por arquitectos, ingenieros, matemáticos, diseñadores gráficos, historiadores de arte, investigadores y gente que les va a ayudar a desarrollar sus proyectos. Y digo esto proyecto porque también pasa esto con el arte contemporáneo. Como que el objetivo, más allá de que sea la obra en sí, sino que también se trabaja como un proyecto, porque hay varios tópicos que trabajar de la obra y no solo el objeto en sí. Lo que quiero decir con esto del camino artístico individual es que no se manejan en grupo, como por ejemplo estos movimientos artísticos que hablábamos en el primer capítulo, las vanguardias históricas. Ellos sí se manejaban en grupos y se nucleaban, creaban su propio manifiesto, exponían qué era realmente lo que los movía, su misión en ese entonces. Ahora el artista lleva su vivencia personal a su obra, no hay una separación. Y la clave acá va a ser entender la idea que propone el artista. Y es por eso que el concepto tiene que estar claro o facilitado de alguna manera. Por eso hay que tener en cuenta, así como hablábamos también con el arte conceptual, que los textos y la documentación van a ser fundamentales. El texto nos va a dar ese soporte para entender la obra y la documentación nos va a ayudar a crear un registro de eso. O sea, tengan en cuenta, por ejemplo, una performance, una acción, un happening. Si no hay un registro bueno de eso, la obra se pierde en el tiempo, o sea, no trasciende en su materialidad. Y esta necesidad de que haya textos y documentación del arte, para mí está bastante ligado a una institucionalización del arte. Y cuando decimos institucionalización del arte, acá podríamos decir que también toma un poco de importancia la figura del curador. Pongamos el foco ahora en el rol del espectador. Porque el espectador va a tener un rol más activo. No va solamente a contemplar, a ver la belleza de esa pintura y cómo hizo la pincelada el artista, sino que también puede participar y formar parte de la obra. Eso es súper interesante. El espectador como agente participativo es algo bastante común en el arte contemporáneo. Y no solo eso, sino que también el arte contemporáneo va a implantar interrogantes. Porque ahora el espectador no va a buscar solo lo bello, ni la importancia estética, como decía recién, y no va a representar solamente la figura ejemplar de cómo tiene que ser la hegemonía y la belleza. El arte ahora no es bello, sino que es libre, y que sea libre es aún mejor, porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Y creo que a todas acá nos pasa bastante a menudo que vamos a ver una exposición y te encontrás con una obra que en un primer contacto no la entendés, pero decís, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir el artista? ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué está esto otro? ¿No? De nuevo, esto de incentivar a que el espectador se haga preguntas, busque. No es solamente ver, contemplar y ya no. Hay como una retroalimentación de la obra al espectador y del espectador a la obra, y también obviamente relacionado con el artista, ¿no? Esto de nuevo, de necesitamos cuestionarnos todo y ver qué nos dicen para después sacar nuestras propias conclusiones. En el arte contemporáneo no hay iconografía. La iconografía es la ciencia que presenta cómo se leen las imágenes a través de símbolos. Por ejemplo, no sé, vemos mucho en el Renacimiento, el arte clásico, que hay cosas que remiten a otras cosas y eso nos va a ayudar a entender qué es lo que nos están queriendo decir, ¿no? Qué es lo que está representado. Porque tengamos en cuenta que esas imágenes se construyeron cuando la gente no sabía leer. Entonces, los iconos nos iban a ayudar a interpretar esas imágenes. Y ahora, en el arte contemporáneo no hay iconografía.
y se representa de otra manera. El arte contemporáneo presenta y no representa. Es una experiencia, nos hace cuestionarnos si es arte o no, ¿no? La contemplación va de la mano de la comprensión de esos conocimientos y esos conceptos que nos quieren contar. Y a veces el arte contemporáneo no es lindo porque representa eso, representa el momento en el que vivimos. Y para ejemplificar un poco estas cuestiones de cómo algunos artistas toman algunos tópicos de lo que sucede en la sociedad actual, podemos tomar a Ai Weiwei, que es un artista bastante, sí, conceptual y contemporáneo, chino. Él en su obra habla de los derechos humanos, es activista, estuvo preso y en su obra representa todo esto. El tema de la inmigración, de la libertad, de la represión, de los presos políticos, tiene todo un trasfondo muy duro. Otro artista que también me gusta mucho y que me parece muy buena para ejemplificar esto es Doris Salcedo, que es una artista colombiana y en su obra lo que hace es representar también los problemas políticos de Colombia. Habla del narcotráfico, de las muertes, del horror. Ella lo que hace también es pasar tiempo con las familias víctimas de los muertos por el narcotráfico para poder sentir esa angustia que tienen para posteriormente representarlas en sus obras, ¿no? Son gente que se empapa mucho de la actualidad y las problemáticas para poder traducirlas en obras de arte. Y si te quedaste un poco manija y querés seguir buscando artistas contemporáneos, hagamos un repasito y volvamos a mencionar a Olafur Eliasson, a Jeff Koons, a Demian Hirst, a Ai Weiwei, a Doris Salcedo, a Eldritch. También podemos mencionar a Murakami, que también es súper polémico. Y para concluir, tenemos que tener en cuenta algunas críticas que se le hace al arte contemporáneo, de las cuales ya hablamos un poquito al principio, pero para basar un poco en limpio. Hay mucha gente que critica el arte contemporáneo y dice que es un poco puro negocio y también una farsa, y que uno no los entiende porque son solo para una elite. No se entiende el lenguaje en el que comunican, no es apto para todo público y eso hace de que muchos se sientan o nos sintamos excluidos. Y esto es cierto, es una gran crítica que le podemos hacer al arte contemporáneo. ¿A ustedes qué piensan de esto? Quiero que luego nos lo dejen en sus comentarios. Porque la realidad es que no siempre hay que entender todo y no nos tiene que gustar tampoco todo. Entonces pensamos, ¿será que el arte contemporáneo se nos hace complicado de entender porque es el reflejo de la sociedad? Hay que tener en cuenta la rapidez con la que se va transformando todo. Veamos que en estos últimos tiempos todo cambió. Y es un poco vertiginoso ver cómo todo evoluciona y también es por eso que hay muchas cosas que no terminamos de entender. Y esto también pasa con las obras. No es necesario entender todo y que te guste todo, sino que lo que es necesario es entender o que esos conceptos que plantean te sirvan como disparador para reflexionar ciertas cuestiones. Y ya finalizando el último capítulo de esta primer temporada, quiero que nos cuenten qué les pareció, no solo la temporada, sino que este capítulo en específico, cómo se llevan con el arte contemporáneo, si estas claves les sirvieron para entender otras cuestiones, si les resultó entretenido y si aparte aprendieron algo, sería genial. Así que los leemos y también me gustaría que nos cuenten de qué les gustaría que hablemos los próximos capítulos. Así que ya saben, nos vemos en el último post relacionado con este capítulo en el Instagram de Hijas del Arte. Así que muy bien, aquí me despido y les agradezco por habernos acompañado en esta primer temporada. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, eso es súper valioso. Y como siempre digo, esto es arte en formato podcast. Nos vemos la próxima. She's a Mona Lisa.